Hace poco mi coneja tuvo una camada de 7 gazapos, sí, 7, y eso me hizo recordar una de las invasiones más curiosas de la historia, aquella invasión que sacudió a toda Australia. Los conejos son criaturas adorables, ¿verdad? Pero que no te engañen, detrás de esa apariencia inocente se esconde un lado mucho más inquietante. De hecho, estos pequeños llegaron a invadir Australia al más puro estilo de la conquista nazi. Si quieres saber cómo sucedió esta fascinante historia, quédate hasta el final. Exploraremos desde su origen y distribución mundial hasta cómo pusieron a temblar a un país conocido por sus criaturas potencialmente peligrosas y a veces no tan agradables a la vista. Así que prepárate para descubrir el oscuro pasado de estos adorables invasores. Como dije anteriormente, mi coneja tuvo gazapos, pero tuvo 7. Y recordé aquel dicho que dice se reproducen como conejos. Para entender esto, debemos saber que los conejos no tienen ciclos de fertilidad determinados, es decir, siempre están cachondos. Los conejos son pertenecientes al orden Lagomorpha, quien hace mucho tiempo estaban agrupados con los roedores, pero análisis morfológicos y moleculares determinaron que se trataban de un grupo diferente. Para no enrollarme tanto en este tema, los conejos tienen dos pares de dientes en la parte de arriba, mientras que los roedores solo tienen uno. Ahora bien, el orden de los lagomorfos se divide en dos familias, la Ocotínide, que es donde se encuentran las picas, y la Lepóride, que alberga los géneros de liebres y conejos. Y si no sabes la diferencia entre estos dos, las liebres se ven más como el tipo que se te acerca por dos motivos, o te pide vicio o tu teléfono. En esta familia encontramos 11 géneros, de los cuales solo el género Lepus alberga las liebres verdaderas y el resto son conejos. Pero de estos 11 clados solo nos interesa el Oryctolagus, que es el género del conejo común que cuenta con 18 especies. Sí, si no entiendes esto es normal, los cladogramas son algo confusos. Pero de estas 18 especies solo nos interesa el Oryctolagus cuniculus o conejo europeo, quien es el protagonista del día de hoy. Los conejos son originarios de la península ibérica, es decir, los conejos vienen de Europa, pero antes de llegar a Europa se especula que vienen de la familia Mimotinidae, hace 45 millones de años en el periodo Eoceno. La familia Mimotinidae se descubrió en Asia y tiene rasgos de lagomorfos y roedores, pero que no es ninguno de los dos y tiene rasgos más afines a los lagomorfos. El lagomorfo más antiguo es Acatashmish montealbus, pues en Kirguistán se hallaron restos de dientes basales. Oye, pero Kirguistán está lejos de España. Y sí, tienes razón, pero como ves en estos mapas, el continente ya se estaba acomodando tal y como lo conocemos hoy en día. Y además de recalcar que los organismos no solo viven en un solo sitio, mediante las condiciones cambian, estas pueden determinar la ubicación geográfica de estos. Los conejos son una mascota que se han popularizado mucho en estos años. Se especula que de España llegaron a Francia y a mediados del siglo XVIII y XIX llegaron a América del Norte y Sur, Australia, Nueva Zelanda, Suráfrica y otros países del Pacífico Medio. Y, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, está en el puesto 68 de las 100 especies más invasoras. Bueno, creí que estarían unos puestos más arriba, pero si sus contrincantes son los gatos, pues tienen un puesto merecido. La domesticación del conejo surgió hace alrededor de 1400 años y es bastante reciente, además de ser el único mamífero domesticado de origen europeo. En esto hay un poco de controversia, pues en el siglo I a.C. se creía que ya estaban en un estado doméstico por los romanos, quienes ya criaban conejos por su carne. Sin embargo, algunos autores no lo consideran como domesticación, pues no hubo un procedimiento de apareo selectivo. También hay una gran controversia con su gran influencia en el nombre de su país natal, España, y con quienes los descubrieron primero, si los griegos o los romanos. Sin embargo, hay dos hipótesis que comparten un mismo trozo de historia. Por un lado, se dice que los romanos no conocían a los conejos, pues Polibio, quien era un griego, acompañó a Escipión Emiliano a las guerras celtibéricas y a la destrucción de Numancia. Polibio describió a estos animales como parecidos a las liebres, pero diferentes a la hora de su captura, pues estos eran más pequeños y a diferencia de las liebres también vivían en madrigueras bajo tierra. De ahí se asocia a que España viene de España. Los romanos creían que España venía de tierra de conejos, pero España viene del fenicio España, que significa tierra de metales. Y en esto hay un problema, pues conejo en latín es cuniculus y España no significa nada.
Por otro lado, se afirma lo siguiente: el nombre de la nación proviene de la denominación fenicia y romana y significa tierra abundante en conejos. Hispania proviene del fenicio Hispania. Los romanos tomaron la denominación de los vecinos cartaginenses, interpretando el prefijo "i" como costa, isla o tierra. Ya con el significado de región, el lexema espien, que en hebreo se puede leer como Safan, se tradujo como conejos. Los romanos, por tanto, le dieron a Hispania el significado de tierra abundante en conejos. En algunas monedas acuñadas en la época de Adriano figuraban personificaciones de Hispania, como una dama sentada y un conejo a sus pies. Pero a ver, ¿cómo los conejos terminaron invadiendo el mundo? O mejor aún, ¿cómo invadieron Australia? Si literalmente Australia está al otro lado del mapa y no hay ni un trozo de tierra firme que conecte a Europa con Australia. Otra pregunta es cómo en un periodo de tan solo 50 años y a un ritmo de 100 kilómetros por año, los conejos se extendieron por todo el continente, haciendo esta la tasa de colonización más rápida jamás registrada para un mamífero introducido. Esta historia tiene el nombre de los 24 conejos de Austria. Los conejos llegaron por primera vez a Australia continental en 1788, cuando 5 ejemplares domésticos fueron llevados a Sydney. Posterior a esto se realizaron al menos 90 importaciones adicionales. Ninguna de estas poblaciones llegó a convertirse en invasiva. Thomas Austin era un rico terrateniente de Inglaterra, quien tenía una propiedad en Australia, el Barwon Park. El 6 de octubre de 1859, William, el hermano de Austin, despachó una remesa de conejos salvajes que fueron atrapados en las tierras familiares en Bastonborough, Somerset, en Inglaterra, junto con algunos conejos domésticos. Estos fueron enviados a bordo del barco Lightning. El 25 de diciembre llegaron a Melbourne 24 conejos que luego fueron trasladados al Barwon Park. En un periodo de 3 años, los conejos de Austin se habían reproducido a miles, tal como informaron un periódico local y el propio Austin. Claro, la idea principal de todo este revuelo era cazar o criar conejos, pues son animales con reproducción rápida y su crecimiento está basado en el heno, es decir, son de alguna manera baratos a diferencia de otras carnes. Como mencioné antes, estos conejos alcanzaron una distribución extremadamente rápida, y esto es muy grave, pues se han puesto en peligro de extinción muchas plantas y animales autóctonos, pues al ser muchos empiezan a competir por los recursos con otros animales de la zona, además que ellos no tienen depredadores naturales en Australia. Mucha gente no ve esto como algo negativo, en particular los animalistas, pero te voy a poner un ejemplo. Tú naciste en una familia de 4 personas y tu familia tiene un espacio. Ese espacio es tu casa, con los recursos exactos para cada comida. Ahora, llega un quinto miembro de tu familia, pero no es que sea directamente tu familia. Simplemente empieza a comer más que el resto y poco a poco va a empezar a haber escasez de alimentos porque una persona desequilibró la distribución de recursos que tenían anteriormente y come más de lo que gana tu familia. Es lo mismo pero con animales. Esto no es un problema exclusivo de Australia con los conejos, sino también con gatos y perros callejeros y ferales, que se han vuelto plaga por dueños irresponsables. Pero ya nos estamos saliendo un poquito del tema. El punto es que además de la competencia por la comida y el espacio también inició un problema con los suelos, pues el pastoreo seguido y la excavación de madrigueras empezó a erosionar el suelo, haciéndolo cada vez más infértil. Esto se volvió un problema tan grande que el gobierno australiano tuvo que intervenir seriamente. Se implementaron tanto ideas sencillas como drásticas, desde crear cercas para contener a los conejos hasta una guerra biológica. Principalmente se fomentó la caza de conejos, donde miles de personas salían a cazar estos animales, pero eran demasiados y parecía ser un esfuerzo inútil. Luego crearon una cerca de norte a sur del occidente de Australia, pero esto no funcionó. Eran tantos conejos que terminaron superando la cerca o jugando en ellas. De ahí este retrato de conejos jugando tenis sobre las mallas. También se trató de destruir las madrigueras de los conejos, pues sin madrigueras no podían tener a sus crías, pero claramente esto iba a ser en vano. En los años 60 el gobierno autorizó la guerra biológica contra los conejos, donde se liberaron muchos especímenes con una enfermedad que afecta principalmente a los conejos, la mixomatosis. La mixomatosis es un virus que da suspero o tumefacciones en la piel, pero principalmente en la cabeza y genitales. Se pensó que con esto ya se iba a acabar la plaga de los conejos, o al menos reducir su población. Y sí que lo hizo, la población de conejos se vio disminuida, pero no desapareció del todo, pues muchos conejos formaron resistencia al virus, cosa que a largo plazo lo hizo inútil. También se implementó meter cazadores de conejos, pues se introdujo al zorro rojo a Australia,
Pero eso no terminó bien. Este animal no solo cazaba conejos, sino a otros animales, volviéndose también parte del problema. Otra solución que buscaron fue hacer cebos envenenados, pero esta también fue otra opción que obviamente no resultó exitosa. No bastando con eso, se empezó a bombardear desde aviones a las madrigueras. O sea, si no funcionó destruirlas manualmente, pues ahora lo hacen con bombas. Y claramente esto no funcionó. Además de perjudicar a los conejos, también terminó perjudicando a muchos animales que vivían por las zonas. Una de las últimas opciones de Australia fue recurrir otra vez al control por medio de agentes infecciosos, pero esta vez se usó la enfermedad hemorrágica de los conejos. Este es un virus de la familia Caliciviridae, del género Lagovirus. Este virus es similar al de la mixomatosis, con algunas diferencias, como que el virus se encuentra en secreciones y excreciones de otros animales infectados, fluido ocular, nasal, orina y heces. Puede transmitirse por contacto directo o por medio de fómites. Con este virus, los conejos presentan fiebre, depresión, falta de apetito, hemorragias oculares, secreción nasal espumosa, sanguinolenta, dificultad para respirar, excitación, incoordinación, rigidez corporal y muerte, la cual se presenta de 12 a 36 horas después del comienzo de la enfermedad. Ocasionalmente solo se manifiestan chillidos terminales, colapso y muerte repentina. Este virus redujo la población de los conejos en un 90%, siendo este el más efectivo, no sin antes también afectar a otros animales que llegaron a interactuar o depredar a los conejos. Actualmente se sigue dando caza a los conejos de manera manual, pero sigue siendo un poco en vano. Este es un mapa que nos indica en color verde las zonas que fueron habitadas y afectadas por los conejos, pero que fueron recuperadas gradualmente, y de color rojo zonas con alta concentración y distribución de conejos. Lastimosamente, el ser humano ha intervenido demasiado en la naturaleza y como dije antes, mi intención no es que ahora odies a los conejos. Te pueden parecer crueles o no estas prácticas, pero de alguna manera fueron necesarias, aunque muchas fueron inútiles, dejando más problemas que soluciones. Todo esto fue prueba y error que nos servirá a futuro. Mi intención es concientizar sobre este tipo de especies. Como dije hace rato, el conejo solo ocupa un puesto bajo en una larga lista de animales introducidos por humanos donde no deberían estar. El desequilibrio ecológico puede ir desde la simple liberación de un acuario a un río o al mar, o un capricho de un narco con una exportación. Lamentablemente, el rifle sanitario, más que ser una opción, se está volviendo más una necesidad. Y entre menos gente enterado de esto o se deje llevar por sus sentimientos, el problema se seguirá agravando. Todas las fuentes las tengo en un blog de notas. Si te interesa saber de dónde saqué la información, puedes escribirme a mi Instagram.